Cordialísimo saludo a la comunidad olímpica colombiana. Les damos la bienvenida a un espacio más de la Academia Olímpica Colombiana, Olimpismo en Acción, nuestro programa institucional que se transmite por el canal olímpico del COC. Saludo para el presidente del comité, Ciro Solano Hurtado, para nuestra presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, Clemencia Anaya, para los compañeros de la Academia, en fin, y para todos aquellos que nos siguen en este momento por el canal olímpico del COC. Nuestro agradecimiento a la División de Comunicaciones del COC, liderada por Filiberto Rojas Ferro, y también a nuestro productor Víctor Restrepo. Muy bien, entonces entremos en materia. El pasado 2022 se expidió la la ley que reglamentó la profesión del entrenador deportivo en Colombia, la ley 2210 de ese año 2022, que constaba de 14 artículos. Esa ley, pues obviamente empezó a ponerle orden, se creó el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, en fin, y los invitados de hoy están relacionados directamente con ese trabajo de aprobación, tanto de esa primera ley como la segunda, que es la que nos convoca en esta oportunidad, que se expidió recientemente, la ley 2521, por medio de la cual se establece el código deontológico y ético del entrenador deportivo en Colombia. Se define el proceso disciplinario para el entrenador deportivo y se dictan otras disposiciones. Es decir, se complementó lo que estableció la ley 2210 del año 2022. Bueno, tenemos varios invitados. Vamos a comenzar con una persona que ha sido trascendental en este tema de la ley del entrenador deportivo eh, y que desde hace, bueno, esta es una historia larga que él nos va a contar ahora, porque la primera ley, 2210 del año 2022, constaba de 14 artículos y duró 14 años la discusión. Ya nos dirá el por qué. Y esta ley, que constaba de 71 artículos, se aprobó en 11 meses. Si hubiéramos seguido la proporción aritmética, hubiéramos tenido que esperar 71 años para esta expedición y se aprobó en solo 11 meses. Nuestro invitado, Néstor Ordóñez Saavedra, quien ha sido una persona que ha articulado todo este tipo de actividades y muchas otras leyes que en este momento reglamentan la actividad deportiva en Colombia. Néstor también es miembro de la Academia Olímpica Colombiana y presidente de Arcofader. Bienvenido, Néstor. Buenos días. Buenos días, Alberto, y gracias por la invitación como miembro de la Academia Olímpica en este programa, obviamente bajo el liderazgo de la Academia Olímpica Colombiana y el Comité Olímpico Colombiano. Pues la idea es poder explicar, difundir y resolver muchas inquietudes alrededor de esta normativa. Muy bien, también nos acompaña la senadora Norma Hurtado Sánchez, autora principal, ponente y conciliadora, tanto de la primera como de esta ley que se aprobó, a la cual nos estamos refiriendo ahora, la del Código Deontológico y Ético. La senadora ha sido alma y nervio de todo este trabajo, ha sido la impulsora, el apoyo grande que ha tenido el deporte colombiano y particularmente los entrenadores en el Congreso de la República. Le damos la bienvenida a la senadora. Doctora Norma, buenos días y muchas gracias y bienvenida. Bueno, se nos congeló, parece. Sí, vamos a esperar el tema de la... Ahí, ahora sí. Doctora Norma, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Bueno, hay algunos problemas en la comunicación. Bueno, por Hoy aquí. me escuchas. No, Muy bien, sí, sí, le ¿Me escuchamos, le escuchas? escuchamos. ¿Me escuchas bien? Sí, le escuchamos. Sí, Bueno, señor. Alberto, un saludo muy especial, un saludo para ti, un saludo para el doctor Néstor, para Víctor Hugo. Muchísimas gracias por la invitación. Comunicaciones del Comité Olímpico, siempre amigo de esta senadora. Vea, me picó el bicho del deporte y me quedé en él, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí muy dispuesta para lo que podamos hablar. Bueno, la primera ley, la del 2022, la 2210, pues contenía las bases, lo más importante de esta ley del entrenador deportivo que organizó esta actividad, que modernizó, porque podemos hablar de que era una necesidad, como ha ocurrido con muchas actividades
en nuestro país, que poco a poco han llegado a la academia y se han convertido realmente en unas actividades muy, pero muy serias y muy profesionales y muy científicas. Pero también, doctora Norma, usted estuvo presente en todo el debate, fue la ponente de la ley 2521 de 2025. Cuéntenos, ¿qué es el Código Deontológico y Ético del Entrenador Deportivo en Colombia? El micrófono, el micrófono. Ya. Bueno, lo primero es que no es otra cosa, Alberto, que escuchar. Escuchar, ahora me decía en otro Zoom que estuve, me decía una persona, qué bueno cuando uno siente que el senador con el que uno tiene interlocución lo escucha. Y quiero hacer énfasis en eso, principalmente porque aquí está la persona que tocó las puertas de mi oficina a explicarme varios aspectos que son muy importantes. Lo primero es decir que la ley 2210 del 2022, que regulaba la profesionalización, necesitaba ser complementada. Y esa persona, pues, no es nada menos y nada más que Néstor Ordóñez, una persona que ha llevado este proceso en su alma, en su corazón, y entendimos que no solamente era hablar de la dignificación, tampoco que solamente no era hablar de la práctica deportiva, sino que también teníamos que hablar de la parte ética, de los principios, de los valores, y que teníamos que superar esa ley 2210 en que hubiese una mayor transparencia. Desarrollar ese código deontológico significó generar no solamente principios como el de legalidad, la responsabilidad social, la idoneidad, el profesionalismo, el trabajo interdisciplinario, sino que nos tocó reconocer, salvo que Néstor me corrija, que había captación inapropiada de actores deportivos, que se habían realizado actividades con el entrenador que no estuviese capacitado, que había también desprestigio injustificado entre colegas o justificado, Alberto, injustificado o justificado entre colegas, y también que habían actos fraudulentos que alteraban algo que para Néstor y para mí ha sido fundamental, y es el deportista. Habían prácticas fraudulentas que alteraban el rendimiento y que alteraban también la competencia leal del deportista. Entonces, todos estos elementos, Alberto, nos implicaron que teníamos que hacer un código deontológico y de ética y que teníamos que estructurarlo muy bien. Y así fue que se hizo. Y además fue un proyecto que contó con el aval de casi todo el Congreso. Al unísono votaron por él. Excelente. Néstor, bueno, no solamente en ese tema que menciona la senadora es importante o se había venido quebrantando como la ética en el manejo de la preparación de los atletas, porque sabemos que hay muchos flagelos que están detrás del deporte y muchos entrenadores comulgan con esos flagelos, muchos entrenadores comulgan con la trampa, comulgan con el dopaje, comulgan con, en fin, con una cantidad de factores que hemos venido analizando desde hace mucho tiempo en el movimiento olímpico colombiano. Por ejemplo, para el tema ese específico, en cuanto a la ética de las trampas, del dopaje, de ese tipo de cosas, Néstor, ¿qué contempla específicamente el Código Deontológico y Ético? Bueno, lo más importante es que vamos a tener un tribunal que va a garantizar ese proceso, ese debido proceso. No lo teníamos. Es impresionante, yo no le había comentado a la senadora, pero a la fecha, en 10 días tenemos 50 denuncias y la mayoría de las denuncias es por abuso sexual de deportistas. Y había una impunidad en el deporte porque no había quien lo juzgara y ya hay un organismo que lo va a juzgar. Esta mañana precisamente hablaba con Michelle García, la hermana de Falcao, que durante muchos años estuvo en el ministerio, bueno, por un periodo importante, pero el ministerio no tenía herramientas para juzgar a los entrenadores deportivos. No había esa norma. Y por fortuna, ya la senadora lo comentó,
con todos los elementos para no repetir lo que ella dijo, es que tenemos una instancia que se llama el Tribunal de Ética en Entrenamiento Deportivo, constituida por dos salas, una sala de primera instancia y una sala de segunda instancia, para garantizar la vida y la integridad de los deportistas, pero también para garantizar el debido proceso a los entrenadores deportivos. Bueno, pero específicamente, ¿cómo es este procedimiento? Porque sabemos que existe la ley penal, que existen Este es un proceso el proceso. eminentemente disciplinario a Exactamente. los entrenadores deportivos, que lo hace un organismo que llama el Tribunal Nacional de Ética en esas dos salas. ¿A Es decir, dónde puede llegar ese tribunal? el tribunal, pues a sancionarlo, a cancelar la tarjeta, a inhabilitarlo, a Y a denunciarlo, amonestarlo y a denunciarlo. y, y, espe- y no solamente denunciarlo, sino sancionarlo directamente. Es Pero digo, decir, la denuncia penal, por ejemplo, claro, todos esos organismos, porque es una instancia que también puede compulsar a esos organismos. Es decir, nosotros vamos a trabajar de la mano de la Fiscalía, de la Procuraduría y más las decisiones. No es un organismo que solamente se va a dedicar a denunciar, no, sino recibe las quejas, las denuncias y las juzga. Eso es importante. doctora Norma, dentro de los análisis, cuáles fueron como los descubrimientos que ustedes hicieron o la recopilación de información para poder dictar este código? Bueno, quería aportar algo frente a lo que acabo de decirme Néstor, el doctor Néstor, frente a al tribunal. Quiero decirte que el tribunal tiene la obligación de tramitar el proceso disciplinario y también sancionar las faltas éticas. Pero quiero decirte a otras personas de orden nacional, es más, en este momento estaba en otra conferencia con Barranquilla de prevención de violencia contra la mujer, de la mano de Olga Salas, estaba en otro Zoom. Te quiero decir que lo que más duele, Alberto, y lo que más tenemos que hablar, aceptar y poner sobre la agenda de este tribunal es la impunidad. Nosotros debemos cursar el trámite respectivo ante la Fiscalía General de la Nación una vez se haya tramitado el proceso. Una vez se haya tramitado el proceso, se haya escuchado a la víctima de la violencia, se debe cursar ante la Fiscalía General de la Nación. No puede ser que en pleno siglo XXI se siga teniendo impunidad en el sistema deportivo colombiano. Mucho menos cuando toca la vida de niños, niñas y adolescentes, de niños ingenuos y de adolescentes con miedo. Entonces, este es un tema, Alberto, que merece no solamente una conversación de Zoom, que van a haber miles de personas gracias a tu reconocimiento, sino que esto merece seminarios, esto merece la presencia de la institucionalidad, la presencia del Ministerio de Justicia, la atención de los magistrados, de la Corte Suprema, porque es romper con la inocencia, porque es violentar a un adolescente en su etapa de formación. Y en eso hemos sido enfáticos el doctor Néstor Ordóñez y yo, y es algo que no podemos seguir callando. Y tampoco, Alberto, podemos seguir dándole la espalda y haciéndonos los indiferentes. Cuando quienes estamos en el sistema deportivo colombiano somos indiferentes, llegamos a una situación de complicidad. Cuando usted no denuncia, cuando usted conoce el caso, cuando el caso es recurrente, cuando hay sospechas, cuando el niño se retira de la práctica deportiva, cuando el adolescente se retira definitivamente del sistema deportivo y nosotros ni siquiera preguntamos. Y eso, por eso tenemos la certeza de que el Tribunal de Ética seguirá generando los procesos y los procedimientos que lleven a romper en el Zoom anterior que hay 300 que me pedía Qué pena, doctora.
una Es que cita en el tienen mala Congreso, señal porque hay 300 y clientes que no vamos a... No sé si te puedas ubicar en un lugar mejor, porque es que no se escucha nada. Se está oyendo mal de todas maneras. Ok, Como en ok. otro lugar que se puede. Ya. Ah, bueno. Ya, Sobre lo que está lugar. diciendo Espérame un la minuto. senadora, Néstor, sobre lo que está diciendo la senadora, la impunidad se refiere a la justicia, también a la no denuncia de los delitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué cambia en este sentido el hecho de que exista un tribunal intermedio, como ocurre con el Colegio Colombiano de Entrenadores Deportivos? ¿Qué sería eso? Que definitivamente impulsarían las denuncias penales, educarían muchísimo más a los muchachos, a los entrenadores. ¿Cuáles son los puntos básicos de este trabajo, doctor Néstor? Vea, senadora y Alberto, una de las cosas es confianza en una organización. Y si alguien confía en menos de 10 días, 50 denuncias, eso es una gran evidencia. Es decir, tener un organismo que le resuelva esos problemas directamente. Es decir, no es un organismo de trámite. Esa es la primera parte. Confiar. Lamentablemente, el ciudadano colombiano ha empezado a desconfiar de la justicia colombiana, pero este es un organismo de justicia para los entrenadores deportivos específicos. Entonces, con ese poder de decisión. Y la otra clave es que nosotros vamos a tener la posibilidad de decidir, no esperar a otro organismo, directamente nosotros mismos. Lo repito. Nosotros podemos suspender a un entrenador, le podemos cancelar la tarjeta o el registro, lo podemos amonestar, podemos hacer, más que ser punitivos, acciones con las federaciones deportivas, con los usuarios, padres de familia, los mismos atletas, para mitigar o erradicar la violencia y la corrupción y todas las malas prácticas en el deporte. Ese yo diría que es como las tres grandes conclusiones es decir, tenemos los dientes, las herramientas para tomar decisiones. Doctora Norma, ¿de qué manera, cómo funcionaría? Por ejemplo, esa cantidad de denuncias que ha habido, por lo general se quedan en el aire cuando se formulan ante autoridad competente. Curiosa y tristemente es así. Aquí, ¿qué tipo de personas integran como esa especie de tribunal o ese tribunal del COSET para ese primer paso y que efectivamente llegue a las instancias jurídicas respectivas? ¿Cuál es la fuerza que puede tener el tribunal? Bueno, ahora sí me escuchas mejor. Sí, No me sí, moví de sitio, sino que cambié de operador, digámoslo perfecto. así. Ahora sí Bueno, ya lo dijo Néstor, tener esa posibilidad de adelantar los procesos éticos disciplinarios de todas estas personas que están ejerciendo la labor, la profesión del entrenamiento deportivo colombiano. Se va a conocer igualmente de esos procesos disciplinarios y éticos, pero especialmente lo que tiene que ver con los deberes, con las obligaciones y con la responsabilidad. Uno de los deberes, quiero contarte, Alberto, es no encubrir. Es no encubrir. Es uno de los deberes. Son varios deberes, son bastante deberes. Pero adicionalmente, lo que quiero contarte es que está conformado por dos salas, una de primera instancia, una de segunda instancia. La sala de segunda instancia va a tener un representante de los colegios y las asociaciones de entrenadores deportivos, un representante de las organizaciones académicas, un representante de la Asamblea del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Y la sala primera, que es la de instrucción, llamémosla así, está conformada, serán periodos de 4 años, aclaro, y estará conformada por 2 representantes de los colegios o asociaciones de entrenadores deportivos y un representante de la Asamblea del Colegio Colombiano de Entrenadores. Y deberá ser abogado de profesión. Tú sabes, la formación en la normatividad jurídica, pues eso fue algo que quisimos blindar en la ley. Adicionalmente, pues ya ustedes conocen que el domicilio del tribunal estará en Bogotá. Pero yo quería decir algo frente a los deberes, porque ese deber a mí, cuando estábamos estudiando, aquí,
Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de los cuales se tenga conocimiento se pueda constituir en un delito. El abuso sexual es un delito que está debidamente establecido en el Código Penal y tenemos que denunciarlo, respetando la prohibición y los grados de consanguinidad, obviamente como lo dice la Constitución, pero también quiero decirte que todo tipo de conductas de abuso o maltrato, incluido físico, emocional, sexual, psicológico, especialmente todo aquello acto de prevenir violencia de género y acoso en el ámbito deportivo. Es una obligación, es un deber que se tiene que adoptar. Y también por aquí encontraba uno donde se promueve, Alberto, se promueve toda condición que favorezca a la igualdad efectiva en el trato, a las oportunidades, independientemente de la identidad de género, orientación sexual, edad o capacidad funcional. ¿Por qué es importante este? Porque viene una segunda violencia, Alberto, y es la discriminación. Y no hemos hablado de esa, porque digamos que como que la que más duele o la que más se denuncia es la sexual, es la violencia sexual. Pero, Alberto, hemos visto que se estigmatiza a un deportista por su cultura, por su religión, por su etnia, porque es indígena, porque es afrodescendiente. Entonces, no solamente es que es por el tema de la violencia contra la mujer, y en el proyecto blindamos todos estos aspectos, los blindamos en los deberes, los blindamos en los derechos. Ah, otra cosa, Alberto, como lo dijo Néstor, este código no es punitivo. Este código tiene deberes, tiene derechos, Y eso yo quiero que quede muy claro aquí, porque no, que ahora nos van a fregar más. No, es que un código deontológico es integral, Alberto. No solamente las cosas que favorecen al entrenador, es que los hechos señalan que han ocurrido actos, eventos que han violentado a nuestros niños, niñas y adolescentes. Tengo una inquietud, doctora y Néstor. ¿En dónde encaja el tribunal dentro de la ley penal? ¿Dónde encaja? ¿Cómo entraría a forma? A ver, ¿O habría que hacer es, una reforma? no, 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 no. A ver, nosotros no podemos modificar el Código Penal, o sea, decir, No, para está la nada. fiscalía, están los jueces de conocimiento, controles de garantía, esa justicia penal, no, nosotros no podemos incurrir. Este es un tema eminentemente disciplinario del entrenador. Exactamente. Nosotros ya, como lo dijo la senadora, el tribunal actúa denunciando también, interactuando con estos organismos, la justicia ordinaria en lo penal. Y en Así lo es. disciplinario también, porque lo estamos haciendo. Le voy a dar un ejemplo. El tribunal puede actuar para los empleadores. El caso de un gobernador, de un alcalde que contrate a un entrenador que no cumpla con los requisitos. Esa actuación está, porque es un deber denunciar. Es un deber, ¿ya? Es un deber. Obligación, sí, claro. Bueno, y en la tarea educativa, ¿qué va a hacer el colegio en ese sentido para ayudar a formar a los muchachos, para convencerlos, concientizarlos de la necesidad de estar atentos, de, cierto, rechazar algún tipo de comportamientos, identificar ese tipo de comportamientos, y también para los entrenadores, de qué manera va a trabajar el colegio o de acuerdo con el código deontológico y ético para esa tarea educativa que es tal vez más importante que todo? Ahí hay una línea que incluso el Comité Olímpico Internacional, que es una obligación también, y para algunos deber, del deporte seguro. Nosotros vamos a empezar con una campaña senadora muy, muy, muy grande, sin ser punitivo, sino simplemente de prevención. No solamente para que no incurran los entrenadores en esas prácticas, eso nos ha ayudado mucho. No olvidar que aquí una cosa que ya está funcionando y yo la he visto, la había anunciado, pero no pensé vivirla así. El control social. Es impresionante los padres de familia, los mismos entrenadores controlando la profesión. Pero esto hasta ahora estamos empezando y hay que hacer esa labor de promoción, de capacitación, de actualización, pero especialmente de sensibilizar a los practicantes y a los que dirigen esa práctica de esa situación.
Entonces, esa es una de las tareas y es una línea de trabajo del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo de la mano del tribunal. Y ahí buscamos también, senadora, el apoyo de los entes deportivos, de las mismas federaciones deportivas. Nosotros vamos a tener una reunión con ellos. No olvidar que el mismo Comité Olímpico tiene una línea de trabajo que llama Deporte Seguro. Y esa misma línea tendrá que llegar a las federaciones deportivas, a los clubes, a las escuelas. Es decir, ese es uno de los trabajos de nosotros del día a día. Allí, Alberto, yo quiero complementar algo, que es lo que yo le he pedido a Néstor y por qué estamos aquí contigo. Alberto, muchas veces se hacen muy buenas leyes, muchas veces. Te lo digo yo que he hecho varias. Pero las leyes finalmente se convierten en una ley muerta. Ley muerta es la que, o sea, que no nace al desarrollo de una sociedad, que no le aporta al ámbito jurídico, que no transforma la calidad de vida de los colombianos y que sencillamente está allí. Y eso es lo que yo le he pedido de una manera muy especial a Néstor. Yo escuché los problemas de Néstor, la necesidad de hacer este código deontológico y ético, la necesidad de pasarlo por 4 debates y que el Congreso lo acompañara. Yo escuché y se aprobó una ley. Pero ahora juntos tenemos que recorrer el camino de la socialización, tenemos que recorrer el camino de la confianza en que el tribunal sí va a estar funcionando, de que el tribunal sí va a tener resultados. Y Alberto, cuando haya que absolver, se tendrá que absolver, porque hay gente que también la denuncian sin ningún argumento válido. Y también cuando haya la oportunidad, pero que la ley no quede estancada. Y es por eso que yo le he pedido a Néstor que estemos en varios escenarios. Néstor, qué bueno poder pedirte que me dejara el doctor Ciro presentarla en una de las juntas directivas del Comité Olímpico Colombiano, que pudiéramos ir a una presentación, que pudiéramos estar allá y con todas nuestras diapositivas, contándole al comité, a la junta directiva me refiero. ¿Se dice junta directiva o consejo directivo? Comité ejecutivo, realmente. El comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, para que Néstor vamos buscando diferentes escenarios nacionales y así llevar la ley para que esas preocupaciones que tiene Alberto Galvis de cómo lo vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar. Y lo segundo, Alberto, que quiero complementar de manera muy respetuosa, Néstor, reconocer el gran trabajo que estamos haciendo llevándola en las redes sociales. Estamos llevando esta ley en toda parte en las redes sociales, pues que pues ese es el medio masivo. Hoy, por ejemplo, tal vez no salga hoy esta entrevista. ¿Cuándo va a salir esta entrevista? Estamos al aire, doctor. Ah, bueno, entonces estamos al aire. Entonces, que me la regalen para yo montarla en mis redes y poder decirle a la gente, tenemos un código deontológico, usted debe leerlo, señor entrenador deportivo, y todas las actividades que hagamos. Ya estuvimos en el Congreso, ¿no, Néstor? También nos entrevistaron, mejor, yo lo entrevisté, me tocó entrevistar a Néstor respecto de la ley y así sucesivamente poder llegar a muchos escenarios donde podamos socializar la ley. Estamos hablando, Alberto, un pedido. Néstor, estamos hablando de un delito, ¿cierto? Pero usted que ha recibido en el COSET esas denuncias que mencionaba, ¿qué otro tipo de denuncias ha habido? ¿Por qué? ¿Por qué cosas? ¿Por qué Bueno, uno son delitos sexuales, de abuso, de todas las modalidades de delitos sexuales. La otra es del mal colegaje. De pronto después dedicamos un tiempo. Los entrenadores son muy malos colegas, hablan muy mal de los colegas. Esto está dentro de la misma normativa. El fraude en eventos deportivos, el tema del dopaje. Digamos que ese es como el gran grupo. Y también el abuso del poder, el maltrato no solamente sexual o la violencia sexual, sino el maltrato, eh, digamos que psicológico de parte de los mismos entrenadores deportivos. Estos son de los temas que están saliendo a la luz. Ya vamos por 50. Yo calculo que antes de finalizar el año vamos a tener más de 200 denuncias en este momento en Colombia. Estamos hablando en menos de 3 meses.
de la ley. Yo le iba a pedir a Alberto con su venia, claro, la ley tiene 71 artículos, pero los entrenadores deportivos están preguntando, bueno, ¿y del complemento qué? Hay unos elementos que esta ley tiene en un artículo que es muy conocido, que es el artículo 68, y otro que reconoce el Día del Entrenador Deportivo. Me gustaría, sobre todo a la senadora, en esta parte, porque el Senado de la República y la Cámara de Representantes hicieron una revisión de lo que se estaba haciendo anteriormente, es decir, a la fecha tenemos 40.000 entrenadores deportivos, pero la pregunta que hacía el Congreso de la República y los otros 60.000, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el Congreso de la República, bajo el liderazgo de la doctora Norma, y es más, con apoyo del gobierno, logramos concertar y sacar adelante, por eso esta ley, antes de que la senadora entrara, esta es la ley con mayor número de artículos, con mayores herramientas y que se ha hecho en escasamente 11 meses y un día. O sea, el Guinness Record lo tiene, senadora, usted como, como autora de un proyecto de ley con muchos artículos, pero también con una eficiencia de tener ese proyecto lo más rápido. Casi lo logramos con 7 meses, pero bueno, no se logró. Pero lo logramos con 11 meses y sí nos gustaría, Alberto, comentar de esas nuevas oportunidades para el entrenador deportivo en Colombia, porque la puerta se cerró el 23 de mayo de este año y muchos entrenadores, tengo que decirlo así, se quedaron sin empleo. Y aquí se presentaron las salidas y en este momento son situaciones que ya están resueltas. Uno espera que una ley no le resuelva nada. Eso es lo que el colombiano normal. Pero esto es una ley que a partir de su sanción y a su publicación el 5 de agosto le resolvió la vida a los entrenadores deportivos. ¿Cuál es el tema del registro provisional durante 5 años? ¿Qué significa exactamente que eso establece la ley? Bueno, son oportunidades y ahorita si quiere lo podemos hacer con la senadora. La primera opción, unos entrenadores que llevan muchos años, son muchos y Alberto los conoce y la senadora, las viejas glorias, porque siempre hablamos de las viejas glorias como deportistas, pero nunca como entrenadores. Nosotros siempre trabajamos, nos centramos en los atletas, pero aquí pensamos en los entrenadores que llevan más de 10 años de experiencia. Antes del 23 de mayo, esas viejas glorias, miles de entrenadores de todos los deportes. Entonces se le va a resolver su situación o se les está resolviendo su situación con darles un registro provisional por 5 años a esos entrenadores. Y luego los entrenadores que se han formado, capacitado, actualizado con cursos de 120 horas de las federaciones. Voy a dar un ejemplo en fútbol. Los pro tenían que enfrentar un examen, ya no tienen que enfrentar un examen, se les reconoce porque el deporte federado tiene mucha capacitación de alta calidad especializada que deberíamos reconocerla. Y hay un grupo muy grande, cerca de 25.000, los técnicos laborales. Es impresionante el número de organizaciones, de instituciones que ofrecen técnicos laborales y no se les había reconocido y también se les da la oportunidad, tanto los de las 120 horas como a los técnicos laborales, que puedan tener un registro provisional por 5 años. Y finalmente, permisos temporales. Si yo quiero traer un entrenador como sucedió hace poco de ajedrez de Rusia o de la India, no lo podía traer. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora con el colegio? Pues autorizar permisos temporales por un año. Prácticamente, doctora Norma y Alberto, se resuelve toda la casuística y adicionalmente se les dio a los entrenadores un plazo más, ampliarlo hasta el 5 de agosto del año 2026. Es decir, se resuelven Año. todos los casos de los entrenadores. Es decir, no hay más generosidad legislativa, senadora. Yo se lo decía al día de la entrevista. Creo que nunca hemos sido tan generosos. Bueno, no, no, ustedes, porque ustedes son los que hacen las leyes y aprueban las leyes en el Congreso de la República. Sí, algo para complementar, doctora Norma, sobre ese tema. El sonido, por favor. No, Alberto, que me permitas a través de tu medio de comunicación recordarle a la gente que 12 meses pasan volando. La gente no sé, es como una práctica muy colombiana, dejar todo para última hora. Y entonces con Néstor estamos insistiendo que ya estamos en los últimos 11 meses,
que Colombia se revoluciona en periodo electoral, elección presidencial, y que los meses pasan volando y los días pasan volando. Necesitamos reiterarles a través de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano que por favor presenten su examen, que tengan su registro, que puedan prestar los servicios laborales en las entidades públicas, porque es requisito indispensable. Y por eso la ley es tan importante. Entonces, ese es como el último llamado, casi de súplica, de parte de la senadora Norma Hurtado, su amiga del deporte, para que por favor todos los entrenadores deportivos se capaciten y vayan a su examen. Doctora Norma, este espacio está a su disposición y de Néstor y de todos los que manejan el tema del colegio, ¿cierto? Para cualquier cosa que sea necesario, porque entendemos que esto es un proceso largo, demasiado largo y muy complejo. Y lo que falta todavía es mucho, ¿cierto? Para estructurar, en fin. Entonces, estos canales, el Canal Olímpico y este espacio de la Academia Olímpica Colombiana están a su disposición y de Néstor para cuando necesiten comunicar algún tipo de información básica, porque sabemos lo trascendental que es el papel de los entrenadores deportivos, para bien o para mal, ¿cierto? Un buen entrenador deportivo es un forjador de juventudes, es un educador, ¿cierto? Pero también puede ser un destructor de sueños, destructor de seres humanos, ¿no? Entonces, está a disposición este programa, doctora Norma. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos volvernos a ver para seguir trabajando sobre este tema. Lo mismo, Néstor, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, reitero, que se necesite, este canal este espacio está abierto a ustedes para cualquier complemento, cualquier comunicación que se quiera divulgar. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti, Alberto. Gracias al doctor Néstor Ordóñez, a Víctor, que nos estaba organizando todo este proceso. Muchísimas gracias y un saludo para Ciro. Cómo no, con mucho gusto. Néstor, ¿algo para terminar? Sí, no, reconocerle a la senadora su trabajo, porque es que no es fácil encontrar un representante, un senador que nos apoye tanto y tenerla 24/7. Yo sé que Alberto me conoce, Alberto es más intenso que yo. Entonces, intensamente nosotros en las luchas que nos metemos hasta el final, y creo que hemos tenido una buena aliada y ojalá que el deporte le reconozca a la senadora Norma Hurtado por todo el trabajo que ha hecho. Hacía muchos años nosotros no veíamos una mujer tan comprometida con el deporte y creo que hemos hecho buena amistad, buen trabajo y yo diría que ha sido un trabajo muy, muy, muy juicioso, muy responsable, muy técnico, pero ella lo dijo hace un rato, escuchando a la gente, hablando con la gente, porque esta es de las pocas normas que se han hecho en el deporte, doctora Norma, donde se ha escuchado y el clamor y está representado en esta normativa de la gente, de los usuarios, de los practicantes y especialmente la columna vertebral que es el entrenador deportivo. Por eso hablamos de la dignificación de la profesión del entrenador deportivo. No es no es una frase de cajón, estamos trabajando en eso. Totalmente de acuerdo con Néstor. Muchas gracias, doctora Norma, por su participación. Muchas gracias. Esperamos nuevamente por acá. Néstor, muchas gracias. Gracias a todos nuestros seguidores, a los miembros de la Academia Olímpica Colombiana, al Comité Olímpico Colombiano, a su presidente Ciro Solano, a Filiberto Rojas, director de comunicaciones, a Víctor Restrepo, nuestro productor. Nos veremos dentro de 8 días con otro tema trascendental para el futuro del deporte, el presente y futuro del deporte colombiano. Hasta entonces y gracias a todos. Gracias.